Lo que les quería decir es que hoy vamos a probar tomarles el presente, como hemos hecho en otras oportunidades, no este año, eh, que escriban en el chat, así queda testimonio porque queda grabado en el chat, su nombre completo como figura en el SIU, que estimo que la mayoría también lo tiene ingresó con su nombre. Recuerden que es re importante que ingresen con su nombre como está en el SIU. Eh, entonces, bueno, que lo escriban ahí en el chat, como veo que ya lo están haciendo, así queda testimonio del presente, ¿sí? Ahora después vamos a charlar de todo eso también. Profe, no sé si me escucha, me gustaría hacerle una pregunta Sí, claro, porque Rocío. mandé unos mails y no me contestaron, pero yo tuve un inconveniente con la fecha para completar el formulario y nada, cuando lo intenté estaba vencido. Sí. Mandé en dos oportunidades mail para saber si era excluyente, digamos, de la cursada, cómo lo podía resolver y bueno, nada, lo pregunto ahora por acá para saber. Genial, te agradezco la pregunta que ahora lo vamos a abordar. No, para nada es excluyente. Y es- no, está bien. Los que mandaron los últimos que estuvimos organizando eso, no les enviamos respuesta. Les vamos a mandar la respuesta probablemente mañana, pidiéndole los datos. Hubo un montón de gente que faltó completar el formulario y para nada excluyente. Justamente lo que nosotros queremos en esta cursada, en esta materia, y en general en la Facu, eh, por lo menos nosotros no hay nada que sea excluyente, salvo que no estudien y que no hagan los trabajos prácticos. Eso va a ser lo único excluyente. Pero, Bueno, muchas gracias. así que yo ahora te pido, Rocío, que en 2 minutos me lo recuerdes eh, o bueno, ya arrancamos hablando de eso, si les parece. Eh, para charlarlo, vamos a aprovechar a dejar en claro todos los temas, sobre todo estos organizativos, para que todos y todas estén tranquilos y tranquilas. Para nada, Sasha. Acá Sasha pregunta que tuvo inconveniente para conectarse a la mañana, por lo que decidió presenciar la de ahora, la clase de ahora. No es ningún problema, al contrario, bienvenida. Sí, no hay ningún problema. Eh, entonces, bueno, vos estás y tenemos 3 grabaciones geniales, porque las Hola, mías. profe, te Hola, hago una profe. pregunta. Sí, vamos. ¿Te tengo que mandar mi nombre con el número de legajo también para el presente o con el nombre es suficiente? Con el nombre quedamos, aunque en realidad, ¿saben qué? Hoy a la mañana lo planteamos con el nombre, pero por otro lado, los compañeros que se encargaron de organizar los listados a través del formulario, me dijeron que había un montón de gente que se llama igual. A veces idénticos, los mismos nombres y que obviamente tienen legajos distintos. Así que tal vez la pregunta tuya es muy conducente y sería bien que tengan los legajos, tal vez, ¿no? Eh, ¿Ustedes Buenísimo, gracias. utilizan este método para tomar presentes en otras materias o cómo hacen? No toman. En No, en general realidad no no toman. En pocas materias toman presentes, Ah, si está no bien. toman en general. Igual, ahora les iba a explicar, en realidad es para tener una perspectiva, digamos, porque, como les decía recién, la, mm, las cursadas, ustedes saben que esta materia es una materia por promoción directa. Quiere decir que no tiene exámenes finales, sino que ustedes tienen que ir aprobando paulatinamente todos los trabajos prácticos, sean ellos escritos o filmados, y todas las modalidades de evaluación, que también pueden ser múltiples, escritas, orales, filmadas, como hacemos, digamos, ¿no? Y, eh,
habitualmente, digamos, en cursadas presenciales, en esta también, la coincidencia es que tienen que cumplir con el 100% de los trabajos prácticos, tienen que aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota de 6. La semana que viene, cuando tengan subido el programa, lo van a poder navegar y para darles un contexto general de la materia y del enfoque, y a su vez ahí está todo explicado. Históricamente tienen que cumplir con el 80% de la asistencia, ¿sí? Por la misma razón de ser una materia por promoción directa. En este caso, en que estamos teniendo la cursada virtual, ustedes saben que todos podemos tener inconvenientes técnicos y por lo tanto nadie va a quedar afuera por tener un inconveniente técnico. Entonces, en realidad tomarle la lista es para tener una referencia más que nada y para tener la posibilidad de un seguimiento también. Porque si alguien no puede estar presente aquí porque está teniendo un problema técnico o algún problema de otra naturaleza, lo bueno es que va a tener las clases, como vienen teniendo, grabadas y posibles de acceder en el blog, y a partir de la semana que viene, estimo, cuando armemos las aulas web, que ahora lo vamos a charlar, también en las aulas web. Así que es solamente más que nada una sugerencia, que lo que sí está bueno, y ustedes lo van a ir notando, esperemos, a lo largo del año, es que está bueno estar en las clases, está bueno participar, no hay que perderse en ninguna clase, aunque no puedan estar presentes en las sincrónicas, y si en algún momento se retrasan por alguna cuestión con las clases, las van a tener siempre grabadas como las estamos colocando, entonces está bueno repasarlas, tomarse el tiempo, las ganas y el disfrute para verlas, para recontraverlas, para estudiarlas, para pensarlas. Piensen que en este ámbito, siempre que decimos de ver, leer, en realidad siempre es estudiar. Y ustedes saben que para estudiar no alcanza con ver una cosa una sola vez, sino que lo mismo una lectura primera es simplemente para saber de qué trata un texto. Y después hay que leerlo varias veces más, detenidamente, párrafo por párrafo, a veces detenerse en las palabras, si hay palabras que no conocen, ir a los diccionarios a buscarlas, y tratar de entender qué está diciendo cada párrafo para ver qué está diciendo cada hilván de ideas que esté desarrollando ese texto, ¿verdad? Esa es una manera, y después ir sacando, hacer una especie de conceptualización o resumen de lo que han leído, y a su vez apropiarse de ese texto, es decir, convertirlo en una herramienta propia. Eso es el mayor anhelo que tenemos todos, digamos, la idea, no que los textos, que ustedes repitan las cosas como dice, tal o cual, sino que sí, obviamente, que reconozcan y conozcan y sepan los conceptos, ¿verdad? Y todos los conceptos se pueden poner en discusión y en tela de juicio, es la idea, ¿no? Justamente. Los textos y las películas son siempre estímulos para pensar, para empezar a desarrollar el camino, que es a su vez individual y colectivo. Entonces, en principio lo discuten entre ustedes mismos, lo discuten con los compañeros, lo tratan de amasijar, retorcer, dar vuelta, verlo de un lado, del otro, ponerlo en cuestión y quedarse con aquellas cosas más atractivas o con aquellas cosas que presentan dudas o inconvenientes, justamente para discutirlas en estos ámbitos. Y no hay nada mejor que poder apropiarse. Cuando uno se apropia de los conceptos, esos conceptos se convierten en una herramienta que después nos atraviesa el cuerpo y el pensamiento. Entonces esa herramienta, de pronto, el concepto de un fuera de campo, que puede hablar un Pascal Bonitzer, que lo vamos a comentar más adelante, de pronto se puede convertir en un concepto, en una herramienta incorporada tan adentro de ustedes que modifique la manera de filmar. Caramba. Las mejores, las teorías, desde la más ramplona y sencilla, que es pensar en algo como podemos estar pensando ahora, hasta las teorías científicas o teorías culturales o las que fueran, que más abarcativas, más generales, son herramientas que nos ayudan a pararnos de otra manera en el mundo, por empatía o por contradicción. Y
cuando aprendemos de qué hablamos cuando hablamos de espacio fílmico, de qué hablamos cuando hablamos de encuadre, de qué hablamos cuando hablamos de fuera de campo, como les dije recién, cambia nuestra forma de filmar y cambia nuestra forma de entender el modo en que hacen cine aquellos autores o autoras que tanto nos gustan. Y entonces los valoramos más o menos. Digamos, bueno, realmente se convierten en una cosa muy fértil. Así que ese es el objetivo que tenemos todos para este camino colectivo que tenemos por delante. Bien, primero me gustaría saber, ya que estuve mencionando el blog y todo eso, quisiera saber, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está funcionando el Ciu Guaraní, cómo está funcionando el blog, en perspectiva hacia las aulas web que vamos a estar. Entonces, por ejemplo, están recibiendo los mails en el SIU, los reciben bien, tienen algún inconveniente, alguien tiene alguna duda, una pregunta o algo al respecto. Hola, profe. Yo tengo una duda, una consulta en realidad. Justo estuve bastante desconectada por una cuestión de salud mía y me puse al día esta semana, y el tema de enviar los videos, o sea, el video del trabajo antes del 26, el mail del práctico nos los tienen que enviar en este interín, porque era esa. Estoy silenciado, porque estoy sacando imágenes de las pantallas donde... Ustedes saben navegar en el Webex, ¿no? Que si, creo que lo hablamos, que si pican en los triangulitos que tienen justo a mitad del encuadre, digamos, de la pantalla, en los extremos de la derecha y la izquierda, de los laterales, tienen unos triangulitos que les permiten pasar de pantalla en pantalla, y entonces navegan toda la cursada. Bien, sí, lo que estabas preguntando, ahora lo comentamos, estamos en este momento, ya tenemos las listas armadas de acuerdo a la información que ustedes mandaron en los formularios, y respondo a la compañera que preguntó al principio respecto del formulario. No solamente que el formulario no es, si no lo completás, que no es expulsivo, sino que ustedes van a recibir, creo que les dije, van a recibir un mail pidiéndoles la información básica del formulario para incorporarlo a los formularios, pero de todos modos hicimos nosotros el rastreo de todas las personas que mandaron al mail de la cátedra de RILA Contacto el aviso de que no habían podido llenar el formulario. Todos fueron, les mandé esa información a los dos compañeros de cátedra que armaron todos los listados, así que están incorporados en las listas de la cursada. Estas listas de las cursadas que organizan las 6 comisiones, las 3 comisiones que hay en el turno mañana, 1, 2 y 3, y las 3 comisiones que tenemos a la noche, 4, 5 y 6, van a estar publicadas en este fin de semana, probablemente mañana o el viernes, supongo. Van a estar, sí, antes del lunes, que es la fecha en la cual ustedes tienen que entregar el trabajo, la curiosidad como tarea. Y recuerden que ese trabajo se entrega exclusivamente al mail de la comisión en que les toque estar. Cuando nosotros publiquemos las listas, les vamos a mandar un correo, como estamos haciendo cada vez que publicamos algo, para avisarles que ya están publicadas las listas y que vayan a buscarse. Les pedimos que se busquen, que encuentren la comisión donde están, y al encontrar la comisión donde están, van a encontrar en ese listado además de la comisión, van a encontrar el mail específico de la comisión. A ese mail tienen que mandar el trabajo práctico escrito sobre la curiosidad como tarea. Les pedimos por favor que no lo manden a RILA Contacto, que es el mail que tenemos de contacto general de la materia. Algunos de ustedes ya empezaron a mandar algunos trabajos prácticos y yo les contesté que por favor
Les agradecí que los mandaran, pero que por favor los reenvíen cuando corresponda y tengan el mail a las respectivas comisiones. La idea es que el mail de RILA Contacto queda para todas las dudas, todo lo que necesiten saber de la materia o necesiten preguntar de modo general, y los mails específicos de las comisiones para todas las preguntas específicas de la cursada de prácticos, ¿sí? Así queda más ordenada la cuestión. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Bien. ¿Alguien tuvo problemas para encontrar los archivos adjuntos en el CIU guaraní? Yo no estoy registrado todavía en el SIU. Bien. Es decir, soy alumno inscripto fuera Rodrigo, del pero te ubico tu nombre, recibiste los mails con la Sí, información. los mails me llegan bien, estoy matriculado en aula web, pero no estoy en el SIU, no aparezco todavía en ninguna materia. Claro. Igual de académica me informaron que estaba aceptada el formulario de inscripción a las materias fuera de término, pero en el SIU todavía no aparezco. Bien, lo que estamos haciendo nosotros es que las personas que no están, ahí Agustina Mandel dice que le pasa lo mismo. Sí, recuerdo los nombres porque hay un grupito que son los que no están en el CIU y que están recibiendo a través de RILA Contacto la misma información que les estamos mandando a toda la cursada al Luca Marota también, en Profe, a mí, el CIU. Sí. a mí no, en el SIU no puedo abrir los archivos, pero igualmente me llegan en el mail, así que no tengo problema, pero desde el SIU nunca los pude abrir. Bien, no los puedes abrir, o sea, te llegan a tu mail particular y ahí sí los podés abrir los archivos Sí, adjuntos. por el mail sí, pero por el SIU no puedo. ¿En el CIU no lo podés abrir porque no encontrás de dónde descargarlo o porque tenés algún otro inconveniente? No, o sea, me aparece todo el mensaje, pero nunca me aparece el archivo adjunto, que es el Word que mandan siempre. Bien, ¿algún compañero o compañera le puede explicar dónde está, cómo se encuentra el archivo adjunto en el CIU? Hay una flechita para descargar justo al lado del título. Fíjate que dice realización 1, link, tercer teórico 21 del 4. A la derecha hay una flechita chiquita que tocas ahí y de ahí lo descargas. Tal cual. Gracias. Es una flechita envuelta en un círculo, muy chiquitito, que pasa desapercibido. Hoy un compañero de ustedes del turno de la mañana decía que creía que era un emoticón, por eso nunca lo había revisado. Entonces, desde ahí se descarga. Eso está bueno, así también, por las dudas, tengan la posibilidad de descargarlo por allí. Bien, entonces, claramente, Gracias. bien, buenísimo. Claramente reciben los mails porque por algo están acá en la clase, recibieron la información. De todos modos, ustedes ya empezaron a armar grupos de WhatsApp de su cursada y todo, se comparten información. ¿Sí? Sí, grupos de WhatsApp hay. Ah, genial. Así general del turno, digamos. Claro, sí. Bárbaro. Porque después, además, creo que lo habíamos comentado, bueno, ustedes encontrarán la manera de organización que más les plazca, pero los grupos de WhatsApp han sido muy útiles el año pasado, porque después arman grupos de WhatsApp por comisión, por ejemplo, de prácticos, no solamente por turno. Está re bueno tener un grupo de WhatsApp general por turno, porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos muchos inconvenientes técnicos, desde cortes de luz hasta problemas de conexión, y en una oportunidad ocurrió que no habían llegado el mail con el link para la clase, como ahora, no había llegado. Y entonces nosotros estábamos esperando, no había nadie en la cursada, y entonces a través de Rila Contacto le logré un estudiante que preguntó, che, no me llegó ningún link, ahí le contesté y le mandé ahí descubrimos qué era lo que estaba pasando, le mandé el link y esa persona le pedí que se la distribuyera y se la mandó por el WhatsApp a todos y en 2 minutos estaban todos adentro de la clase. Así que es una alternativa a la comunicación que está re bueno. Entonces, bueno, los adjuntos del SIU ya sabemos cómo van. Les comento entonces, ¿qué tal les está resultando la organización del blog? ¿Se entiende cómo están las cosas colocadas? ¿Les parece bien?
¿Sí? Sí, es súper claro. Sí, me parece súper claro. Sí, súper cómodo Sí, también. está súper cómodo, sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Tengan en claro, buenísimo, hay varios también dicen lo mismo. Que está genial, que lo entienden joya, buenísimo. Tengan siempre en claro que estamos abiertos a cualquier sugerencia. Si a alguien de pronto se le ocurre, che, mirá, estaría bueno adicionar tal cosa, acomodar tal otra, qué sé yo, en la medida que sea útil para todos, no va a haber nunca ningún problema de acomodar las cosas. La idea es hacer las cursadas lo más placenteras, lo más organizadas posibles y lo más prístinas, nítidas, podríamos decir nosotros que estamos en el audiovisual y hablamos de tecnología y de nitidez de la imagen y ese tipo de cosas, ¿no? Que las cosas sean nítidas, porque hay tantos canales de comunicación que son necesarios todos, ¿no? Y se multiplican por cada materia y por cada cursada, que debe ser un lío para ustedes, entonces cuanto más organizado esté, mejor. Bien, entonces les decía, aulas web. Listas, aulas web, matriculación y prácticos. La semana que viene arrancan los prácticos realizativos en las comisiones. Entonces, ustedes se van a encontrar, fíjense, la clase de hoy es igual, es mixta, es dual, al igual que la clase inaugural. Consta de esta primera parte que estamos teniendo de manera sincrónica y de una continuación que van a encontrar en el blog, ni bien salgan de acá. En el blog encontrarán, por lo tanto, un video, que es la continuación de la clase, donde se van a explicar una serie de contenidos y también una tarea que tienen para hacer, que ahora más adelante la charlamos. Está todo explicado ahí y como siempre, no solamente está el video, sino que está después la desgrabación textual de lo mismo que decimos en el video, aparece en el cuerpo del blog, con la idea de, para aquellas personas que tengan dificultades para reproducir el video, que puedan tener toda la información allí. Y organizado, bueno, también las pautas para la tarea, las fechas de entrega, el aviso de que comienzan los prácticos, la organización de las comisiones y todo, los horarios de las comisiones de prácticos. Profe, Sí, una consulta. Yo recién me descargué los archivos del CIU. ¿Se me ve que se me apaga y se me prende la cámara? sí, No te sé por qué parpadea. es eso. Parpadea, no sé por qué, pero no es eso. La actividad grupal, que es el poder, las observaciones que hicimos de las películas, ¿qué va a hacer? ¿Unir en conjunto las observaciones? ¿O todavía todavía es una spoiler, todavía no se sabe eso? No, a ¿Cuál va ver a si... ser la actividad grupal? En realidad, el trabajo que me estás preguntando por el trabajo, la curiosidad como tarea, o sea, el análisis que ustedes Sí. hacen sobre las películas que vieron, en realidad es individual eso. Es un trabajo individual, ¿verdad? ¿O entendieron que es grupal? Ah, Es yo pensé individual. que se iba a unir en algún momento con... Y eso, entonces yo ya tengo eso hecho. ¿Qué hago ahora con eso que tengo hecho? Si lo tenés hecho, después lo mandás el lunes a la dirección de Pensé mail de que teníamos que hacer todo, que eso se unía con el grupal. No, no está mal, no estaría para nada mal, porque justamente tiene que ver con el espíritu de trabajo que les proponemos. Después les voy a hacer escuchar unas cosas que tienen que ver con ese trabajo. El espíritu de trabajo que les planteamos siempre es grupal, es colectivo, es solidario. No estaría nada mal que entre ustedes dialoguen y discutan o compartan las observaciones, los pareceres que tienen acerca de las películas que vieron, digamos, que puedan comentarse qué cosas les pareció en particular, desde cualquier aspecto, ¿no? Lo mismo que van a comentar, es un trabajo muy breve, ¿no? Son apenas unas líneas al respecto de cada peli. Pero bueno, está re bien que lo puedan compartir entre ustedes. Pero lo entregan de ¿Lo manera entrego por individual. dónde? ¿Por dónde lo entrego? ¿Por mail? Jazmín, lo entregás, viste como expliqué recién, que cuando les publiquemos las listas de las comisiones, vos te buscás en qué comisión estás
en esa Y lo mando al comisión. mail de mi comisión. Listo. ¿Cómo? Ahí lo entendí. Lo mando al mail de mi comisión. Exacto, genia, buenísimo, Listo. buenísimo. Muchas gracias. Bien ahí. Entonces, mañana, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, vamos. Perdón, que estoy muy charlatán. Eh, Pregúntenme ustedes, después hablo yo. Cuando te dijo que si hubo problemas con los archivos, yo por ejemplo para hacer curiosidad como tarea, el último largometraje que usted dio, creo que fue Elephant, si no me equivoco, sí, no lo encuentro subtitulado eh, en el driver. Y, En el drive. sí, Ahí, y ahí tampoco Juan, los subtítulos de YouTube están programados. bien, ahí Juan, Juan te puede explicar. Están, justamente hoy hablábamos de eso, que es la única película que tienen por separado el video y los subtítulos. Juan, Si apretan en el link donde los vincula, donde está en el blog, van a ir a una carpeta de Drive y en esa carpeta van a tener dos archivos. Uno que es la película. Si ustedes la reproducen directamente y no la descargan, entiendo que pueden arrastrar igual en el de al lado que tienen, que va a ver que se le va a aparecer azul, y ponerlo sobre el reproductor sin descargarla y podrían tener los subtítulos. Si no, van a tener que descargar la película y el subtítulo y hacerlo eso en un reproductor de la computadora, VLC o lo que sea. ¿Se entiende? Pero en la carpeta entiendo, tienen está en el el archivo. subtítulo y la película. Ah, ok, perfecto, sí, gracias. Y si no, igual, si no me equivoco, en el posteo que le hicimos, también tienen un link sobre una plataforma para verla vía streaming, Ah, con no subtítulos sé en qué español. dije, podía encontrar esa idea, pero si podían solucionar. Gracias. bien, Profe, disculpe, tengo una pregunta. dale. Veo que hay 3 comisiones de la tarde, 2 que tienen a las 18 y otra que tiene a las 20. ¿Hay alguna casualidad de que si toca a las 18 poder cambiarlo por las 20 por temas laborales? Entendería si no se contempla eso ya, pero pregunto por las dudas. Mira, cualquier articulación entre el turno, es decir, cualquier necesidad que haya de cambiar de comisión dentro del turno, la charlan con los ayudantes de las comisiones y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a resolver. ¿Sí? Lo que sí me das pie para refrescarles que la cursada de la materia se da en el rango, en el turno de ustedes, da en el rango de 18 a 22. Por ejemplo. Claro, sí, por eso entiendo si no se puede. Claro. No, en la medida que se pueda se va a hacer, pero esto tenés que tener en cuenta, que por ahora los teóricos, por lo general, a lo sumo pueden llegar a durar 2 horas, los prácticos también, ya más adelante, cuando estén con los procesos de los trabajos en el segundo cuatrimestre o en algunos momentos, puede que se extiendan un poco, y vieron que a partir de la semana que viene, que empiezan los prácticos, van a tener una semana un teórico, una semana un práctico, como esquema. Ese esquema puede modificarse de acuerdo a las necesidades de la cursada. Y por lo general se van a ocupar 2 horas, que van a ser el teórico, el teórico por ahora lo estamos haciendo a las 8, de 8 a 10, pero muy probable que después lo hagamos de 6 a 8, ¿no? Y los prácticos en esos rangos que están allí. El tema es que después la cursada, sobre todo a final de año, cuando tenemos las mesas de evaluación, como hicimos el año pasado, tomamos las 4 horas. Las mesas de evaluación son de 18 a 22. Entonces, si tenés alguna dificultad ahí, todo eso lo charlas con... No. Trabajo de forma independiente, digamos. Si hay días que puedo entrar a las 20 en vez de las 18, sería un colazo, si no, no hay problema. Ah, bien, o sea, la podés pilotear No, también, perfecto. claro, sí. Pero vas a tener que fijarte, de acuerdo a eso, en la comisión que tengas, bueno, lo que te decían, tenés que ver cómo poder articular. Porque los prácticos van a ser siempre en esos horarios. Y los teóricos a veces pueden mutar. Es probable que sean como siempre a las 18, a partir del próximo teórico. Perfecto. Bien. ¿Qué otra pregunta?
No recuerdo si había algo que me habían preguntado que no contesté, o yo me quedé con la idea de que tenía que comentarles algo. Díganme si hay alguna pregunta o sigo, avanzo con la información. Avanzo. Les decía, mañana, la clase de hoy entonces es dual, es mixta, como la vez pasada. La primera parte es esto que estamos desarrollando ahora, la segunda parte la encuentran en el blog, tienen un video y una serie de informaciones volcadas en el blog, que ustedes por suerte me han dicho que les resulta bien, que está práctico, que está organizado, que está nítido. Así que ahí tienen todas las cuestiones. Esa tarea es, como siempre planteamos, para entregar en 2 semanas. Es una tarea, si bien vamos a volver en un rato, que no tienen que entregar nada, sino que tienen que ver una película y abordar un texto. Para esto sí, como dijo Jazmín hace un rato, lo tienen que hacer colisionar película y texto, o sea, observar la película en función del texto y ver qué plantea el texto y que se pueda vincular con lo que plantea la película, y eso sí lo tienen que discutir entre ustedes, porque después lo vamos a ir trabajando en el teórico y en los prácticos y son nutrientes para el primer trabajo filmado que ustedes van a hacer. Vamos a aclarar las cosas sobre el final de la jornada. Entonces, empezamos la semana que viene con los prácticos, en esos horarios que están dispuestos ahí. Para encontrarse con los prácticos, el esquema va a ser así. Mañana seguramente van a tener subidas al blog estas clases sincrónicas, el del turno mañana y esta del turno noche, para completar el esquema de este tercer teórico y para quienes hayan tenido problemas de conexión y no puedan estar presentes, puedan abordar la clase completa. Luego de eso, será mañana o pasado, siempre va a ser antes del lunes, vamos a subir los listados ya organizados con comisiones de prácticos por turno. Ustedes se buscan el mail para mandar el trabajo práctico escrito de la curiosidad como tarea. Una vez que está hecho ahí, subido todo esto, pasamos a pensar el tema matriculación en aulas web. Hace un ratito un compañero dijo que estaba matriculado en aulas web. Olvídense. Todas y todos quienes se hayan matriculado en aulas web, se borra todo, ¿sí? Porque no está abierta por nosotros todavía la matriculación a las aulas web. Recién ahora, con los listados organizados, acorde, tratamos de hacer con los listados de poder resolver la necesidad de cada uno y de cada una de ustedes respecto de las posibilidades horarias que tenían para la cursada. En la mayoría de los casos pudimos hacerlo. Puede que alguno no haya sucedido. De todos modos, ustedes revisan, que figuren en los mails, que estén en las comisiones, y si hay algún error o algún problema, se comunican para que lo podamos solucionar. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros publicamos los listados de las comisiones y de los turnos, les vamos a enviar un mail pidiéndoles que se matriculen. Hasta tanto ustedes no reciban el mail de la cátedra diciéndoles, hey, métanse al aulas web y se matriculan, nada de lo que hagan en aulas web les va a servir. ¿Está bien? Es decir, la matriculación que hagan no les va a servir. Díganme si eso está claro, por favor. ¿Bien? Sí, clarísimo. Bien, nosotros vamos a borrar todas las matriculaciones que hubieron hasta ahora. Porque vieron que justamente, de hecho está todo mezclado, hay gente de la noche que se matriculó a la mañana porque estaba solo abierto lo de la mañana, eso estaba medio automático por las aulas web, no entendemos por qué. Entonces, como eso es una mezcolanza y no responde, eso que está ahí no responde a los formularios que ustedes mandaron pidiendo el turno que necesitaban, se borra todo y se hace de vuelta. Entonces ahí sí, de manera limpia, reciben el mail con un chiflido diciendo vayan a aulas web y se matriculan. Ahí se matriculan, y una vez que ustedes se matriculan, recién entonces van a poder, nosotros vamos a copiar todo lo que está en el blog
desde el primer día hasta ahora y desde entonces en adelante, vamos a, en aulas web va a estar toda la misma información que en el blog y toda la información de la cursada de acá en adelante. Entonces, hoy hablábamos también a la mañana, lo hablamos la vez pasada, que al principio nos habían planteado que en aulas web, si alguien entraba a aulas web, que por ser edu.ar, la dirección de la URL, no consume datos y se puede entrar de manera gratuita, nos habían dicho que todo link a otra plataforma desde aulas web, si pones un link a YouTube desde aulas web, supuestamente no consumía datos. Pero se acuerdan que la vez pasada, alguna compañera de ustedes, del turno de la mañana, porque hoy lo comentó otra vez, comentó que justamente le había ocurrido de entrar entró al link de una clase de una plataforma como esta a través de aula web y le consumió todos los datos. Entonces el aula web no consume datos solo cuando se maneja dentro del mismo aula web. Entonces ahí no van a tener ningún inconveniente con todo el material escrito. Ahora, con los materiales audiovisuales, y que son de vital importancia para esta cursada, estamos todavía estudiando a ver de qué manera podemos encontrar algún artilugio, alguna manera de que puedan estar, porque el problema es que las aulas web no soportan cargarle materiales pesados. Entonces estamos tratando de ver cómo podemos hacer para que se les pueda colocar material sin que consuma los datos. Pero en todo caso, ahí lo que va a ocurrir es que aquellos estudiantes que tengan problemas de conexión, que no tengan datos para conexión o que tengan pocos datos o que tengan problemas de conexión, hoy Jopo a la mañana, nuestro jefe de trabajos prácticos de la mañana, Andrés Vázquez, comentó que el año pasado lo que hacían los compañeros era justamente de una manera solidaria ayudar a aquellas estudiantes o aquellos estudiantes que tienen problemas de conexión. Entonces, de pronto, quien puede tener una buena conexión, descarga los materiales, los videos, y los puede poner en un pendrive o en algún formato físico que pueda acercárselos, compartirlo con aquella compañera o aquel compañero que no tiene conexión y que de esa manera pueda acceder a los materiales que le falta. ¿Sí? Nos pareció una manera hermosa de compartir el conocimiento, de compartir y de hacer más sencilla la cursada, que nosotros tenemos recontra en claro lo que significa para cada una y para cada uno de ustedes el esfuerzo que significa hacer una cursada de esta naturaleza, porque tenemos todo tipo de inconvenientes, ¿no? Sobre todo los tecnológicos. Y entonces, como decía hoy a la mañana, la cátedra siempre está a disposición para tratar de resolverles todos los inconvenientes que estén a nuestro alcance, que les presente la cursada. Y que no hay nada más lindo y más hermoso que poder compartir, porque además justamente el conocimiento, un poco hablábamos de eso ahí a la mañana también, el conocimiento es compartido, el conocimiento no está en un lugar determinado, no está en alguien determinado, está en todos nosotros y circula, y cada uno de ustedes tiene diferentes experiencias, diferentes saberes, diferentes conocimientos, algunos que los tiene bien claros, que los conoce, y muchos que los tiene adentro y que no lo saben, y que los tienen que sacar a la luz. Esto les dije el primer día, por ejemplo, ustedes tienen un enorme conocimiento audiovisual, por su propia experiencia de consumo audiovisual y de utilización de los medios y de las tecnologías, que van a ir descubriendo y sacando adelante para enriquecer la experiencia de estas cursadas. Y además muchos conocimientos que ustedes tienen les van a ir dando nombres, que tal vez ni cuenta nos damos que los tenemos. Entonces, el saber se construye, el saber se comparte, y todos esos conocimientos se arman de manera colectiva. Así que es la idea. Y también porque esta pandemia, ustedes habrán visto que la pandemia ha puesto en evidencia, más que nunca, que ninguna persona que vive en sociedad vive sola o vive aislada o vive, digamos, nada en la sociedad se hace de manera individual. Aunque a veces podamos confundirnos o creernos que tal vez sí. En realidad, todos los procesos de todas las aristas que tiene que ver con lo humano
se hacen de manera gregaria, ¿no? Por algo somos gregarios, nos juntamos. Por eso, cuando ahora, para cuidarnos por la pandemia, tenemos que no juntarnos, nos molesta un poco o sufrimos un poco, pero porque somos animales de contacto. Pero, bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están dispuestas y dispuestos a hacer ese esfuerzo por los compañeros que les falte la conexión? Y les compañeros que tengan esas dificultades no tengan ningún temor y ninguna vergüenza ni ninguna nada para decirlo, para decir, hey, che, no tengo conexión, me falla la conexión, bánquenme, ¿quién me ayuda con esto, con aquello, con lo demás allá? ¿Está? Porque es una necesidad de todos que todos puedan estudiar. Nosotros en este momento, piensen en esto, formamos parte, ustedes ingresaron a una universidad nacional pública, gratuita, inclusiva, abierta y de calidad, pero sufrimos el uso de una tecnología que es privada. Acá si ninguno de nosotros pagamos, sea la cuenta completa o sea el plan el plan para las personas que tengan menos recursos, que por suerte existe, pero todo hay que pagar. Entonces, ¿cómo es posible? Estamos en una plataforma pública, inclusive y gratuita, un derecho inalienable de los pueblos, educarse, formarse, para realizarse como sujetos humanos, pero resulta que tenemos los inconvenientes de que se nos corta la luz, que hay que pagarla y vale fortuna, que se nos corta internet, o por ahí no se nos corta y tenemos, pero es tan de malísima calidad. Bien, entonces estaría buenísimo que en algún momento la Argentina como sociedad y como país podamos tener una internet gratuita para todo el país, para todos los rincones del país, de hecho para toda América Latina. Tenemos los conocimientos, tenemos la tecnología, tenemos los tendidos y tenemos los satélites. Tenemos todo para hacerlo. Y que no tengamos que sufrir esas inconsistencias, ¿verdad? Bien. Todo esto porque la red es, les decía, la pandemia dejó en evidencia que nos necesitamos entre todos, ¿no? Eso que se dice habitualmente, como que nadie se salva solo, qué sé yo, en realidad está puesto en evidencia. Necesitamos de todas las personas, de todos los saberes, de todos los conocimientos, de todas las actividades para poder vivir y para poder desarrollarnos. Así que qué mejor que poner eso, potenciar eso y llevarlo al máximo. Pasamos las listas, pasamos aulas web, pasamos matriculación. Sobre el trabajo, la curiosidad como tarea. Y sobre lo que hayamos hablado y sobre lo que quieran. ¿Hay preguntas, inquietudes, cosas que quieran plantear? No sé si es pregunta, pero no es pregunta. ¿Se me escucha? ¿Te puedo comentar algo? Sí. No, que vi la película esa de Lucrecia Martel y ahí cuando empieza, viste, ya al ratito ya me puso en una situación a ver, no me sale la palabra, de desesperación cuando al mostrarla tan fuera de campo a ella cuando se cae, ver que nadie hace nada, la situación esa apenas arrancó ya me puso en una muy inquietante, eso, comentarlo. Bien. Está re bueno y entonces está bueno tratar de descubrir cómo Lucrecia Martel logró ponerte en ese estado de inquietud. Porque esa sensación que vos tenés es producto de cómo ella filmó la película. No solamente de las situaciones que pasan en la película, ¿no? Sino que justamente de cómo está construida. Y que es esa pregunta de cómo se construye una situación así, es la gran pregunta que guía todos los procesos que vamos a llevar a lo largo del año de cursada, ¿no? Poder reconocer todos los parámetros morfológicos que constituyen un film, los recursos que utilizan de una manera o de otra manera los diferentes autores y autoras, los diferentes directores y directoras para generar cosas en los espectadores,
y cómo esos recursos, comprendidos, entendidos, visualizados, observados, reconocidos, después ustedes los pueden experimentar con la cámara, con los micrófonos, con los modos de montaje, con los modos de la luz, con los modos de la mirada, con los modos constructivos. Es decir, ir desarmando los juguetes, como decimos nosotros, ¿no? La peli es un sistema, es como un juguete, pero nosotros lo encontramos ya terminado, todo resuelto. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar el juguete para ver cómo está funcionando, con qué piezas, con qué herramientas está construido para poder reconocer las piezas que forman parte de los lenguajes audiovisuales y para ver de qué maneras puedo utilizar yo esas piezas para hacer mis propias piezas audiovisuales. Y obviamente, como estamos en el campo del arte, todo realizador y toda realizadora tiene la posibilidad de inventar nuevas piezas, ¿no? Es decir, desde inventar recursos tecnológicos para hacer imágenes y desde inventar esas piezas que en realidad también a veces son imágenes o son sonidos o son maneras de articular la imagen y el sonido que hacen que te generen esa inquietud, Augusto. Entonces, eso está buenísimo. Piensen que Orson Welles, por ejemplo, inventó una lente en el año 1940, un poco antes, 38, 39, en el 40 termina de ser El Ciudadano, pero inventó una lente que no existía hasta ese momento, porque él decía, joven, un pendejo como ustedes, tenía 25 años, y decía, no, yo quiero construir una imagen que me dé una sensación de grandeza, de omnipotencia, de ferocidad, de violencia, de todo lo que le quieran poner como sentidos, que todavía no existe. Entonces él inventó un juguete que revolucionó las maneras de hacer el cine desde ese momento para acá. Un juguete que un poco existía porque había lentes angulares, grandes angulares en esa época, pero no eran tan abiertas esas lentes angulares como las que quería Orson Welles. Y si nos venimos más cerca, en los años 2000 y pico, Alexander Sokurov, un director ruso, le pasó lo mismo. Quiero un juguete que todavía no existe, dijo él. Le encargaron hacer un documental sobre el Hermitage, un museo fabuloso de la Unión Soviética, de la Rusia. En realidad ya no era Unión Soviética cuando lo hizo, pero un museo de Rusia. Le encargaron hacer un documental y él tuvo que esperar 5 años hasta que la tecnología pudiera inventar ese juguete que él necesitaba para filmar. ¿Alguien sabe cuál era el juguete que necesitaba? Él quería filmar esa película en un solo plano. Y como se iba a filmar de manera digital, en ese momento no existía un disco rígido capaz de contener la hora y media o las 2 horas que dura la película en un único plano. Imagínense que la película se filmó de un tirón, un único plano que dura 2 horas. ¡Wow! ¿Cómo hizo un director para filmar 2 horas seguidas sin cortar? No solo para almacenar tecnológicamente, sino eso era un problema tecnológico. Al igual que la lente para Orson Welles, el dispositivo de almacenamiento de la imagen para Sokurov. Esperó 5 años, cuando el invento estuvo resuelto, la filmó. Y ahí tenía el mayor de los problemas, que era cómo resolver una construcción audiovisual, cómo construir lo que otros directores hacen plano a plano, cortando con un plano, con el otro, más allá, que después van a leer la edición y lo acomodan y lo corrigen y qué sé yo, todo hecho en vivo, hecho en un único rodaje, donde todo tiene que estar a la perfección. Caramba, ¿no? Entonces, ¿a qué problemas se enfrentó? Tengo que matar una avispa que ahí está delante mío. Discúlpenme. Que me está volviendo loco. ¿Al rollo? ¿Eh? ¿Al rollo? ¿Al rollo? Sí. No entendí. Tipo, como que no tenía lo suficiente para guardar todas las imágenes. Ah, claro, disco rígido. Necesitaba un disco rígido enorme. Exacto. Entonces, bueno, bueno, fuera de campo, vieron que yo hablé del campo y de fuera del campo, estoy hablando de espacio fílmico, me estoy adelantando a cosas que iba a comentarles después.
Uno de los conceptos, y me sirve para darles introducción a un tema, y después estoy volviendo. En el blog van a encontrar un primer texto obligatorio que es de ayuda para ustedes, una herramienta formidable, que es el diccionario de Eduardo Russo. Eduardo Russo es un crítico argentino que también es docente de nuestra facultad y es el director del doctorado de nuestra facultad. Escribió un diccionario maravilloso, un diccionario de cine. Bueno, ustedes van a encontrar ahí en el blog un link a una versión del diccionario que se los proponemos. Es un texto obligatorio que sirve de apoyatura para encontrar aquellos conceptos que necesitan comprender de qué se tratan y para ampliar sus concepciones y sus posibilidades. Ese diccionario es maravilloso porque obviamente tiene una entrada cronológica en las letras, ¿no? ¿Cómo se llama cuando las letras están cronológicamente ordenadas? Orden alfabético. Cuando están puestas en orden alfabético, como cualquier diccionario, pero no es duro, rígido y horrible como los diccionarios de la lengua española, sino que es un diccionario muy dinámico, hecho de una manera muy versátil. Entonces van a encontrar no solamente en cada entrada, en cada palabra, la explicación de qué es ese concepto, sino también va a estar vinculado a procesos históricos, a procesos tecnológicos. Entonces van a encontrar desde qué es un plano, qué es un fuera de campo, qué es un espacio fílmico, qué es un raccord, qué es no sé, una lente anamórfica. Hay cuestiones históricas del cine, hay cuestiones de lenguaje, hay cuestiones tecnológicas, y muchas veces en cada entrada cruzados todos esos conceptos. Y no solo que tiene esa explicación, sino que además brinda información de películas y directores que hayan trabajado el ítem, y además un señalamiento de otras bibliografías que despliegan y desarrollan el mismo tema. Entonces es maravilloso. Entonces les va a servir justamente de apoyatura para poder encontrar más enriquecimientos. Se los comento porque además una compañera de ustedes, no recuerdo si del turno mañana o del turno de la noche, nos escribió diciendo que para poder comprender mejor, y encajó justo, para poder comprender mejor los términos de que estábamos hablando en la clase anterior, de encuadre, cámara, todo lo que señalamos ligado al TP de la curiosidad como tarea, ella quería, más allá de googlearlo, quería saber en qué bibliografía podía encontrar un material piola, ¿no? Acorde, serio, al respecto. Así que van al diccionario de cine de Eduardo Russo. Eso después además lo van a encontrar, cantidad de bibliografía y filmografía en el programa de la materia. Yo les hice esa introducción con Russo porque estaba hablando de algo, estaba hablando de fuera de campo, porque vieron que como ahora, tengo ahí adelante una maldita versión de avispa que ustedes no ven. ¿Qué significa? Ustedes lo que ven me ven a mí encuadrado. ¿Qué es el espacio en campo? Es todo lo visible en la pantalla, es decir, todo lo que está acá en este borde de mi encuadre. Todo lo visible en esta pantalla, en este encuadre, se llama espacio en campo. Y todo lo que lo rodea, que no es visible, pero que está ligado de manera directa al campo, como por ejemplo esa, ahora está allá lejos. Fíjense cómo cambió mi mirada. Ustedes me habrán visto mirar acá cerquita, porque lo tenía muy cerquita, y ahora me ven mirar a lo lejos. Yo estoy mirando hacia el espacio fuera de campo. Mis manos ahora están fuera de campo. Adentro, afuera, adentro, afuera. Todo lo que no es visible, pero no todo. Porque si no, ustedes también estarían fuera de campo de mi encuadre. No, ustedes están en otra dimensión. El fuera de campo es lo que no está visible, pero que tiene una relación directa con el espacio que está adentro de la imagen. ¿Se entendió un poco ese concepto? Por ese concepto les va a servir para la tarea que tienen para dentro de 15 días, que es relacionar esa película con ese texto. Porque ese texto va a trabajar fuertemente sobre ese concepto. Bien, ¿qué más? Yo quería
Dale. Yo quería comentar de Elephant, que usaron la famosa Steadicam, que a mí me encanta, que la conozco de Resplandor, de la escena de cuando anda en monociclo de chiquito. Sí. Me encanta como que el efecto que causa la secuencia esa, ¿viste? Porque seguía el personaje, todo eso, pero eso fue Resplandor la primera película, fue el primer director en utilizar el Steadicam, ¿puede ser? ¿O no? Lo vas a poder encontrar seguramente en el diccionario de cine. Debe decir quién fue el primer director en utilizar el Steadicam. Yo lo sabía, pero en este momento no me acuerdo realmente. Así que estaría buenísimo si lo buscas o si lo buscan y al próximo encuentro nos lo comentan. Porque vamos a ir charlando de todo ese tipo de cosas. Está re bueno eso. Yo ¿tienen alguna duda de cómo se hace el trabajo, además de lo que preguntó Jazmín hoy, al respecto de la curiosidad sobre como tarea, o tienen claro las pautas y lo que se planteó? Recuerdan que es un trabajo que es breve, son comentarios breves sobre aquellas cosas que a ustedes les parecen especialmente destacables. ¿Hay alguna duda o algo o no? Profe, Profe, yo tengo... perdón. Sí, dale. Hay que leer habías comentado, hay que leer un texto paralelo a la película. Sí. Bien. Que es después se los comento. Después se los Ok. comento. Bien, bien. Así, porque quiero que escuchen unos audios. Bien. Que tiene que ver un poco sobre el TP, que la curiosidad como tarea, pero en realidad tiene que ver un poco con la filosofía de cómo les pedimos que trabajen, cómo les pedimos que lleven adelante sus estudios en esta materia. Y antes de señalar eso, porque está vinculado, hay un pie, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Con respecto a la tarea de la curiosidad como tarea, solo es lo que nos llame la atención, solo en la manera de filmar o algo más. Te lo voy a contestar con el audio que quiero que escuches. ¿Sí? Gracias, disculpe. No, por favor, Germán, todo lo que tengan que preguntar. Si el audio no te responde lo que dice, volvé a plantear la pregunta, por favor, ¿sí? Porque Muchas gracias. es una pregunta central, ¿sí? Gracias. En realidad es un trabajo abierto, que ustedes lo pueden encarar desde el lugar que quieran. Pero quiero que lo escuchen porque van a ver que ahí van a aparecer las respuestas, y si no las hay, las plantean. Muchas Nuevamente. gracias. Bien, gracias a vos. Les quiero comentar primero una cosita, un temita, que como decía hoy es para no cortar el mambo, porque nos metemos con esos audios y nos vamos hasta el final de la clase. Que tiene que ver con el COVID. Una especie de al día COVID me había puesto ya. Hay una cuestión que yo quiero comentar, porque me parece necesario que dejar en claro algunas cositas, ¿sí? Porque ustedes vieron que estamos nosotros, y de hecho, ¿saben qué motiva esta conversa? Este fragmentito de lo que les voy a comentar. El encuentro anterior, un compañero de ustedes preguntó si a la hora de hacer los trabajos grupales, ¿no? Porque justo este primero no es grupal, pero al hacer los trabajos grupales, se iban a juntar físicamente o no. Y yo le aclaré que en principio no. En principio vamos a estar cuidando la vida porque estamos dando clase de manera virtual, porque estamos frente a una pandemia. Entonces quería hacer unas pequeñas consideraciones y compartir con ustedes algunas informaciones al respecto para dejar en claro un poco el tema. Lo que quería plantearles es que obviamente estamos... Camila, ¿vos querés hablar? No.
Vieron que estamos en el peor momento de la pandemia en nuestra región, en nuestro país y en nuestra región. Estamos en un momento muy, pero muy difícil, mucho peor que el año pasado. Y entonces, también ligado a este tema, les voy a hacer escuchar un audio, pero que quiero que tengan en cuenta que la pandemia la creamos las personas. Es decir, existe el bicho, ¿no? Existe el virus que nos contagia a todos, pero la pandemia la generamos las personas cuando nos reunimos. Si las personas dejamos de reunirnos por un tiempo, la pandemia se desinfla y la pandemia amaina. Y encima en este contexto que empezamos a tener vacunas, la pandemia se puede controlar. Hay una porción del mundo, en Oriente y en el sudeste asiático, ya se olvidaron del COVID. ¿Por qué? Porque no se la pasaron reuniéndose, haciendo fiestas, reuniones familiares y qué sé yo, y descuidándose. Hicieron por un tiempo determinado cuidados muy estrictos y le ganaron al virus. Entonces, nosotros ahora, lamentablemente, estamos en el momento, en uno de los picos muy bravos, y va a venir en estos... Lo que yo charlo no es para alarmarnos ni para nada, sino para que seamos serios y serias, que manejemos buena información y que entendamos que el problema es grave y que lo podemos resolver y que tenemos que tener una actitud positiva hacia la resolución. Entonces, primero que nada, hay que informarse por canales oficiales, porque lamentablemente estamos plagados en las redes sociales y en los medios de comunicación, estamos plagados de informaciones informaciones vergonzantes realmente, porque son informaciones falsas, y que no hay que dejarse llevar por ese tipo de información. Entonces hay que informarse por medios oficiales, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud provinciales y, en todo caso, algún otro órgano oficial que les parezca respetable. Por ninguna otra información. Y después sí, hay infectólogos y científicos que conocen perfectamente lo que sucede, y de hecho han anunciado hace muchos meses atrás cada cosa que iba a ir pasando y que pasó. Entonces hay que darle pelota a esa gente. Entonces, lo que quiero plantearles es eso, que es necesario, por la pandemia en la que estamos, que nos cuidemos. Nosotros proponemos cuidarnos antes que nada. Entonces, la propuesta general es que, obviamente, ustedes, quienes cursan esta materia, están situados en diferentes lugares del país y en otros países. Entonces, en este momento los epicentros en la Argentina de la pandemia están en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, donde está situado, donde estoy yo, donde está situada la Universidad Nacional de La Plata, donde si tuviéramos presencial estaríamos todos aquí. Entonces, a mí me parece también que es importante encontrar una manera de... yo creo que hay un problema en las palabras, y nosotros vamos a ir viendo a lo largo del año, y ustedes se van a encontrar en la clase grabada que van a encontrar a continuación en el blog, unos textos de Eduardo Galeano que son maravillosos y que justamente habla también del poder de las palabras y de lo importante de las palabras. Yo creo que hasta ahora la comunicación de esta pandemia está el foco errado, porque lo que nosotros tenemos que hacer, así como hablamos de que hacer una red de estudiantes para ser solidarios y poder brindarles los materiales que les falten, conseguir a aquellos estudiantes que no tengan conexión, nosotros como seres humanos, si nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos a tomar medidas para contener el virus, vamos a tomar medidas para detener el virus,
¿Cuáles son esas medidas? Quedarnos en nuestras casas, tratar de salir lo mínimo posible e indispensable, pero quedarnos en nuestras casas y cuidarnos, ¿no? Barbijo, aireación, alcohol en gel, lavarse las manos, todo lo que... y la distancia, más de 2 metros entre las personas. ¿Cuál es el enfoque que está priorizado por los medios de comunicación, por el gobierno, por nosotros mismos? Es hablar de restricciones. Eso es un error garrafal. Porque estamos poniendo el foco en lo que nosotros como individuos no podemos hacer porque estamos en pandemia. Y es realmente una obviedad. Si vos estás frente a un virus que si te acercás a otra persona que lo tiene, te contagiás y te podés morir, no que te agarra un resfrío, te podés morir o podés ser el agente que contagie a otras personas y que mate a otras personas, hay que hacer lo imposible, es decir, lo posible, para que eso no suceda. Es así de obvio, es re tonto, ¿no? La verdad que tener que estar hablando, nosotros como docentes, yo en particular tengo la preocupación de comentar esto y ponerlo en la mesa para que haya claridad expositiva y también para que nosotros actuemos como red, para que ayudar a que nuestros amigos, nuestros familiares y todos se concienticen de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Es obvio que si te contagias de una manera te tenés que replegar y te tenés que poner en tu casa. Lo que pasa es que si te dicen, pero son medidas restrictivas, te coartan la libertad para salir, te coartan la libertad para abrazar a un ser querido y para todo lo que saben, entonces nos llenamos de angustia porque sufrimos, porque obviamente, hoy les dije hace un rato, somos animales de contacto, somos bichos de contacto. No la pasamos bien si no nos tocamos con el resto de las personas, si no nos abrazamos, encima nosotros que somos re pegotes. No la pasamos bien. Ahora, peor la vamos a pasar si nos abrazamos y nos tocamos y estamos cerquita, porque la gente se muere, no es joda. Entonces, cambiar el foco, en vez de hablar de restricciones y poner en la falta, en lo que no puedo, estoy acá encerrado en mi casa, cómo sufro, ¿no? Qué malo que es todo, que me hacen sufrir. Si cambiamos el eje, y no es una invención mía, el otro día escuché a una científica de la Universidad Nacional de La Plata que mencionó este concepto de que la pandemia la hacemos las personas. Mientras no nos cuidemos, la pandemia se va a perpetuar, incluso teniendo vacunas. Fíjense lo que pasa en Chile, ¿sí? La vacuna no resuelve el problema lo resuelve el distanciamiento social. Entonces, y obviamente la vacuna con distanciamiento social y uso de barbijo hace que todo baje. Entonces, si nosotros nos seguimos juntando, el virus va a seguir vivito y coleando. Si nosotros tomamos una actitud de decir, bueno, vamos entre todos a frenar esta pandemia y nos quedamos en nuestras casas todo lo posible, contenemos el virus. Una infectóloga española, la escuché el otro día, era una maravilla. Le hacían un reportaje en la televisión y hablaban tranquilos, sin ningún sobresalto, sin ninguna sobreactuación de angustias ni de nada. No significa que no estuvieran angustiados. Ustedes saben que están sufriendo fuertemente en Europa también. Pero la científica decía, hay que tomar medidas de contención. Y a mí me dio acá en la cabeza y dije, claro, son medidas de contención del virus, no medidas de restricción de las personas. Si yo te digo, yo me quedo acá en mi casa, y vos también, y vos, y vos, y vos, y en la sociedad nos quedamos en la casa por unos días, por un tiempo, por el tiempo que sea necesario, para contener el virus, en vez de ser una aflicción individual, resulta que es un poder colectivo. Tenemos el poder que entre las personas, actuando de manera coordinada, le podemos ganar al virus. Lo dicen los científicos, no lo estoy diciendo yo que no sé nada de eso, pero sí me informo con la mayor seriedad posible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, es otro coloque. Nosotros permanentemente en los videos lo vieron y lo van a ver. Vamos a estar hablando de colocarnos en otro lugar, ver las cosas de otra manera para tratar de comprenderlas y para tratar incluso de crearlas audiovisualmente de otra manera. Si nosotros pensamos en una contención del virus, no en una restricción individual, resulta que me voy a dar cuenta que si yo hago lo que me corresponde para contener el virus, y vos también, y vos también, y vos también, y los demás, y todos hacen en el mundo lo posible para contener el virus, al virus le ganamos como hicieron en otras partes del mundo.
Porque ahí sí, a esas medidas fundamentales le aplicamos la vacuna y le aplicamos el barbijo. Entonces me parece que quería comentar estas cosas y es por esa razón que nosotros les pedimos que no se junten. Ustedes van a desarrollar la cursada de esta materia de manera virtual, pero no solo en las clases docente-alumno, sino que cuando ustedes les digamos, bueno, se tienen que reunir en grupos para hacer un trabajo práctico, no se van a juntar de manera presencial. Les pedimos encarecidamente, no se junten de manera presencial. Además van a estar obligados porque va a haber gente que está en diferentes ciudades, pero ni siquiera los que estén en la misma ciudad, que creo que alguien lo consultó, no se junten. Sobre todo porque, y me adelanto a una cosa que quería decir y ahora les hago escuchar el audio. En este momento en la ciudad de La Plata se estudió y el 74% de las personas que se contagiaron de COVID se contagiaron de la cepa de Manaus. Esto lo dijo un infectólogo que explicó claramente, Oscar Atienza, que explicó cabalmente que lo que estaba pasando tenía que ver con las clases presenciales. Lo dijo hace rato ya. Van a ver que va a pasar esto, esto y esto, porque ya pasó en otros lados del mundo, no porque sean magos. Y obviamente tiene un conocimiento. Y por otro lado, también lo que está advirtiendo este científico es que está circulando en la Argentina la cepa de Manaus y la cepa inglesa. La cepa de Manaus está verificado que en la ciudad de La Plata es la que más está preponderando y se supone que en Cava también es la que prepondera. Pero este científico dijo, para el mes de mayo, porque le toma 50 días ser la cepa preponderante, para el mes de mayo la cepa de Manaus va a ser y la de Inglaterra van a ser las preponderantes en el país. Supongo que esto ustedes lo saben, pero yo por las dudas lo repito y es toda información oficial, que además viene de los países que ya la tuvieron y también de los estudios que se hicieron acá. La cepa de Manaus y la cepa inglesa, y esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de La Plata y es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, contagia especialmente a los niños y a los jóvenes. Contagia a las personas de 1 a 59 años. En Europa, fíjense, hay buenos informes, en Alemania las hospitalizaciones son de personas de 1 a 59 años. Los más grandes, que eran el mayor problema con la cepa anterior, que también está, por suerte se están hospitalizando menos, pero ahora están sufriendo las personas, los jóvenes, ustedes. Por eso les estoy hablando. Entonces esto no es para alarmarse para nada, sino simplemente para cuidarse. Tenemos las herramientas para cuidarnos. Y otro dato es que con menos carga viral, es decir, el vaporcito que nos sale de la boca cuando hablamos, con menos carga viral te contagiás. Entonces ya no está el changüí ese de que si estás 15 minutos, tenés que estar 15 minutos con una persona para contagiarte. No, estas cepas contagian más rápido. Hay quienes plantean que parece que contagian hasta de manera inmediata. Por lo tanto, no hay que sacarse el barbijo nunca si estamos con otras personas que no son las convivientes. ¿Sí? Es indispensable ser muy serios, muy criteriosos. Ya les digo, no es para asustarnos, simplemente para tener herramientas para doblegar este virus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, díganme si sí, si no, si hay algo que no está claro. Sí, sí, sí. Sí, profe, se entiende. Muy Sí, claro. se entiende. Sí, sí, obvio. Bien, gracias, bien. Ya me cansé de hablar de este tema, que nos tiene hartos, pero me parece que es indispensable. Por esa razón les pedimos que no se junten. Obviamente tendrá que ver con la condición que tengan en cada localidad. Hay lugares que no tienen problemas de salir a la calle porque no están explotados como estamos nosotros acá en el AMBA. Pero hay lugares que sí. Y sobre todo para prevenir que no suceda, porque hay una cosa, la pandemia la generamos nosotros. En las localidades que no han tenido pandemia, cuando hubo gente que se descuidó y que no siguió las recomendaciones que nos dan, aparecieron casos y empezaron a crecer de una manera tremenda. Cada uno de ustedes conocerá un montón de historias al respecto. Entonces tenemos que evitar eso. No podemos ser tan tontos de esperar a que suceda eso para tomar medidas, porque cuando sucede eso ya es tarde. Entonces les voy a hacer escuchar un audio
El comienzo de este audio tiene que ver con esto, que les pedimos que no... Estos audios tienen otro coloque. Los grabé el otro día, de noche, hablándoles a ustedes, y me dieron ganas de hacérselos escuchar. Me dio mucho temor, pero por suerte hoy se los hice escuchar a la mañana y anduvo todo bien. El arranque de este primer audio es un poco rígido, porque yo estaba preocupado con esto, y entonces eso lo vamos a charlar. Pero al principio habla del COVID, pero después enseguida habla de cómo se hacen los trabajos prácticos ligados a qué partido le vamos a sacar a la pandemia. Recuerden que nosotros tenemos la experiencia del año pasado que fue maravillosa, porque ocurren cosas, que las voy a desarrollar más en otro momento, pero que la pandemia tiene un montón de cosas negativas, pero esta forma de dar clase de manera virtual tiene un montón de bondades para quienes están estudiando una carrera audiovisual que son mejores que las maneras presenciales. Está buenísimo. Ahora yo pongo un audio, ustedes primero me dicen si lo escuchan, por favor, ¿eh? Entonces, que tengan en claro, ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Bien, lo mando entonces. que nosotros en principio vamos a ser ultra estrictos, no se sale de casa y lo que vamos a tomar tomen esto como referencia. Llegado el momento podemos verlo de alguna otra manera, pero en principio y por ahora, y sobre todo ahora que estamos en una ola que es peor a la del año pasado, no vamos a aceptar, tienen una sola restricción, que no pueden filmar afuera de la casa. No queremos estudiantes circulando por las calles de ninguna ciudad de la Argentina ni de ningún otro país, salvo que hayan mitigado el COVID, que no es el caso. Entonces, los ejercicios los filman en sus casas. No pueden salir a la calle a filmar. Si nosotros encontramos trabajos que han sido filmados en las calles, no los vamos a tomar en cuenta. No los vamos a evaluar. Y ustedes tienen que probar cada trabajo práctico. Esto es por rigurosa y estricta salud poblacional. El año pasado fue así, y ya les conté que dio un rédito formativo realmente muy poderoso, porque lo que ustedes van a ejercitar fuertemente es la mirada. Aprender a desarrollar y ejercitar los modos de la mirada, de su mirada, encontrar una manera particular y propia de mirar el mundo, comenzando por su entorno primario, que es su casa, su lugar de donde viven. Entonces, desde donde viven pueden filmar lo que quieran, hacia afuera, hacia adentro, hacia donde gusten, pero siempre desde donde viven. A los recontrasumos saliendo a la vereda, nada más, sin andar por ningún otro lugar. No hay que esparcir el virus. La pandemia somos nosotros, la creamos nosotros, entonces no hay que expandir el virus. Entonces, eso conlleva a mirar con nuevos ojos. Nosotros hablamos de, como lo decía Werner Herzog, de mirar el mundo como si lo viéramos por primera vez. Entonces, observar cada detalle, cada objeto, cada relación que hay entre los objetos en un lugar, cada relación de la luz. Las casas son totalmente distintas a la mañana o a la noche, de acuerdo a cómo les pega la luz. Y sobre todo de acuerdo a desde qué punto de vista las miramos. ¿Sí? Rasante, a la altura normal, sentado, parado, de costado, lateral, inclinado, desde arriba. De acuerdo al punto de vista, si rodeamos y miramos, no es lo mismo ver una silla desde el punto de vista de un monitor, o un sombrero desde el punto de vista de una botella, o la mesa en función del colgante de la pared, o etc. Podemos encontrar relaciones entre objetos y cuerpos, miradas, que nunca antes habíamos visto.
Entonces observen el mundo con una mirada plástica, con una mirada compositiva, con una mirada fílmica, con una mirada audiovisual. Cómo se relaciona un ruido con un objeto, cómo se relaciona un objeto con el otro y con los cuerpos y con los seres, pero en el entorno inmediato. Entonces van a filmar en sus lugares y se van a poner de acuerdo para que esos planos que ustedes filmen combinen el de un lugar con el de otro para construir una cadena audiovisual, una cadena significante, una cadena narrativa, una cadena experimental, plano a plano, como se construye cada película. Ustedes van a empezar a filmando un único plano, ejercicio de encuadre, que ya se lo van a explicar cuando tengan el primer práctico sincrónico. Bien, hasta ahí algunas consideraciones. ¿Algo que decir? ¿Qué piensan de lo que escucharon? Vieron que les dije al principio estaba un poco rígida la cuestión. Me interesa saber qué piensan, qué les parece, si se entendió un poco. Igual, bueno, veo reacciones ahí. Buenísimo. No, profe, yo lo que pensaba es que no siempre estoy en mi casa, pero por cuestiones laborales, y que en muchos momentos me encuentro afuera de mi casa, y como que capaz que es una restricción en eso que me parece un poco severa, que se entiende. Yo juntar no me voy a juntar con nadie, pero como que hay cosas que fuera de mi casa capaz que las filmo. No sé desde ese lado. Me parece bien, me parece bien. Yo hoy una compañera de la mañana planteó lo mismo y por eso yo les decía, y coincido, digamos, lo que me gusta, lo que me interesa es que pensemos es el espíritu general, ¿no? Como decían, vieron que yo les decía que estaba medio rígido, cuando decían, no vamos a aceptar ningún trabajo que haya sido filmado por afuera, es un exceso, pero es como para ponernos en tono para entenderlo. El año pasado lo hicimos así, porque también vieron lo que hablaba después del encuadre y de las relaciones. Esto sí que es una potencia notable. Primero te contesto. Ustedes son grandes, son adultos y adultas, y entonces sabrán comprender y aplicar esto de acuerdo al entorno que tienen. Si están acá en la Ciudad de La Plata o en Cava, ni se mueven, no pisan ni la vereda. Pero si están en otros lugares del país, hoy una compañera decía que era de Chubut y que donde ella vive no pasaba nada. Entonces digo, bueno, entonces ahí no tenés ningún problema al respecto. Pero sí vas a filmar con gente que está en otros lugares donde sí van a hacer. O como vos, que de pronto salen a trabajar, muchos de ustedes trabajan, salen a trabajar. Yo les decía también el año pasado, hoy a la mañana una compañera preguntó exactamente lo mismo que preguntaste vos y que coincide con una experiencia del año pasado. El año pasado estaba cursando una compañera que enfermera, chapó, me saco el sombrero para todos los enfermeros y los trabajadores y trabajadoras de la salud, que les debemos todo. Y ella justamente aprovechaba sus travesías en caminata que iba desde su casa hasta su trabajo para hacer los trabajos filmados. Entonces ella sí filmaba en exteriores porque por ser imprescindible, esencial, podía salir a la calle, entonces filmaba de esa manera, aprovechando esos momentos. Lo que no, bueno, ¿queda claro esto? Entonces, lo que nosotros no queremos, como bien dije ahí en un momento, no queremos estudiantes de cine esparcidos en las ciudades cuando no hay necesidad. ¿Sí? Sobre todo porque el replegarse en sus casas los va a obligar a ese ejercicio de la mirada, un poco como decía ahí que decía Werner Herzog. Werner Herzog, un director alemán, del que vamos a ver material, vamos a hablar más adelante, él tiene como método de trabajo observar el mundo como si lo viera por primera vez. Yo tuve la suerte de estar con él, de estar un poco con él, yo más adelante se los voy a contar, entonces conozco más de adentro las cosas. Y entonces él dice que su método de trabajo es ese, como si fueras un marciano que llega a la Tierra y ves las cosas por primera vez. Entonces, todo lo que te rodea lo ves con ojos nuevos, lo ves desde una perspectiva nueva, porque ya la mesa no es la mesa que conocías, sino que empezás a escrutar y observar que de pronto tiene rayitas, cositas, marcas, huellas. Si nosotros observamos, nosotros sabemos cómo son nuestras casas, nuestros patios, nuestras veredas, qué sé yo,
pero si en realidad los observamos con detenimiento, vamos a ver que en las paredes hay marcas que no conocíamos. Y si le apoyamos una luz lateral a una pared, o frontal, o vertical, o perpendicular, vamos a ver que ahí aparecen sombras y cositas que antes no las veíamos. Digamos, rugosidades, texturas que empiezan a aparecer. Entonces, y como decía, de pronto no es lo mismo ver ese pedazo de pared desde la perspectiva del velador, o desde el cuerpo de un familiar, o desde una ventana, o a la inversa. Se descubren universos. Adentro de nuestras casas estamos rodeados de universos insondables, infinitos, que lo que necesitamos para que esos universos se despierten es una mirada atenta, una mirada creativa, una mirada creadora, capaz de encuadrarlos y descubrirlos, convertirlos en una pieza audiovisual. Sí, ¿quién habló? Yo de nuevo, Jazmín. Yo hice un experimento parecido a eso. Hice un videoclip, donde filmé varias cosas de mi casa y puse la canción de fondo Un Mundo Agradable de Serú Girán, de gustos muy antiguos, muy retro, y encuadré cosas de mi casa porque yo soy paciente de ansiedad generalizada. Entonces hice un video con cosas de mi casa que relacione con la ansiedad y con un mundo mejor. Entonces filmé el grifo de agua, filmé agarré el rosario de una cama, de la cama de mi mamá, y la puse afuera en el sol para lograr un plan. Entonces yo ya estuve experimentando y puedo decir que logré un videazo con solamente grabar cosas de mi casa. Buenísimo, buenísimo. Acá Daniela comenta también que yo siempre observo las manchas de la pared y a veces veo formas de dibujos. Es como cuando miramos al cielo y empezamos a encontrar cosas. Como somos seres simbólicos, a las formas abstractas nosotros les empezamos a encontrar relación. Vemos caras en una mancha de café, vemos cosas y empezamos a descubrir. Las nubes también. Entonces es una manera muy poderosa de ejercitar la mirada y de ejercitar la observación. En vez de cansarnos de mirar el entorno que tenemos, que ya suponemos que lo conocemos plenamente, ir a hurgar por ese entorno desde otro lugar, con una observación distinta y descubrirlo de esa manera y a partir de eso descubrir relaciones. Y obviamente, como planteaba, las cosas al exterior, bueno, quienes tengan exteriores, patios, jardines, o también qué mundo me dejan ver las ventanas o los vidrios o los huecos que tengo en mi casa, o desde qué ángulo, de qué perspectiva, hasta dónde puedo llegar a ver de tal lugar. Todo eso empieza a gestar y piénsenlo de manera positiva. No que dicen, ay, me dan esta restricción que no me dejan filmar desde tal lugar. Al contrario, es un ejercicio poderosísimo de entrenamiento de la mirada y la observación, que es la base fundamental para la construcción de cualquier realizador y realizadora. Si ustedes escuchan a cualquier autor que a ustedes les fascine, a cualquier director o directora que les fascine, van a ver que son enormes antenitas sensibles que pescan las cosas que andan, las cosas invisibles, porque la cosa es que por lo general los más poderosos narran lo invisible a través de lo visible, ¿no? Entonces captan aquello invisible y te lo logran transmitir a partir de un objeto, de un elemento, de un cuerpo, de una relación entre elementos o relaciones lumínicas. Y a partir de ahí todo lo que venga después, ¿no? Pero entonces ese es un entrenamiento de vital importancia y sobre todo también un entendimiento en este coloque de ayudar entre todas y todos a contener el virus, ¿sí? Entonces, quienes tengan la necesidad y sea indispensable salir, bueno, manejarán sus vidas como lo están haciendo. Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿El espíritu de lo que estoy diciendo? Me parece que es primordial. Nos tenemos que cuidar, y sobre todo porque viene una cosa más compleja. Les voy a hacer escuchar, entonces, otro audio también que quiero que escuchen. Y esto que les dije, obviamente lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se desarrollen las circunstancias, pero no queremos
Bueno, fui claro, ¿no? No. Entonces quiero que escuchen ahora un audio Es la semana que viene, que... los van a filmar en sus lugares y se es va la continuación, a un perdón. ejercicio de encuadre, que ya se lo van a explicar cuando tengan el primer práctico sincrónico. A ver. La semana que viene, la introducción. Ahí está. Lo que quiero que escuchen tiene que ver con el espíritu de cómo se hacen los trabajos prácticos y es una reflexión un poco acerca de por dónde pasa el trabajo práctico de la curiosidad como tarea. A ver si logramos responderle a Germán y a todos los que tienen las inquietudes al respecto. Nos fijamos en el cronograma. Por otro lado, tienen que hacer su primer trabajo práctico, que es el de la curiosidad como tarea. Ver películas y analizarlas desde el lugar que ustedes puedan, desde el lugar que ustedes quieran, desde el lugar de la curiosidad y la inquietud, aquello que les llamó la atención, de cualquier recurso, de cualquier situación, de cualquier elemento. Una luz, un color, un sonido, un encuadre, un movimiento de cámara, una construcción significativa de una situación, lo que fuera. El modo del montaje, lo que sea, con las palabras que tengan, con los conocimientos que tengan, con las intuiciones que tengan. Este ejercicio tienen que entenderlo desde una enorme libertad, y es muy breve, ¿no? Ya lo está pautado en los lineamientos generales que les dimos para el trabajo. Es un trabajo para conocerlos a ustedes, ¿sí? Es un trabajo para entender cómo miran, cómo ven, qué observan, qué les llama la atención, qué les gusta, qué les interesa o qué les disgusta. Porque también puede ser que haya algo que, no sé, que no les caiga bien de una película que hayan visto y lo puedan señalar. Es para conocerlos a ustedes. Y ustedes para empezar a conocerse de manera audiovisual. Se van a sorprender seguramente cuando les llama la atención de alguna cosa de una película. Entonces esa curiosidad los va a expresar a ustedes fuertemente. Entonces aquí un momento educativo muy importante. Ya no están en el secundario, ya no están en la escuela. Están en la universidad, están empezando sus pasos en la universidad. Más allá de que haya muchos de ustedes que ya hayan comenzado otras carreras y estén haciendo otras cursadas también, tienen otras experiencias que son bienvenidas y provechosas. Ustedes estudian para ustedes, no estudian para nosotros. ¿Entiende eso? No hagan los trabajos para cumplir con nosotros. No hagan los trabajos de manera burocrática. Hagan los trabajos para cumplir con ustedes, para cumplir con sus anhelos, para cumplir con sus deseos, para cumplir con sus interrogantes. Tal vez algunos de ustedes estén en esta carrera diciendo, ¿qué hago yo acá? A ver, quiero descubrir esta carrera, a ver cómo es, a ver si me interesa o si me gusta. Y tendrán otros que la tienen recontra clara de por qué están acá y qué es lo que quieren hacer con el cine y las artes audiovisuales. Entonces, justamente, traten de ponerse en ese lugar. Dejen de ocupar el lugar que habitualmente las instituciones educativas colocan a los jóvenes, a los estudiantes y las estudiantes. Que es en un lugar de cierta incertidumbre, en un lugar de fastidio, o en un lugar de ¿para qué estoy estudiando esto que ni siquiera entiendo qué corno es? ¿Sí? No sé, a lo mejor ustedes han vivido una escuela diferente, pero a mí me pasó muchas veces de, qué sé yo, me enseñaban matemáticas sin tener la mínima noción de para qué estudiábamos. No entendía lo que tenías que aprender las cosas de memoria porque no entendías, porque no había explicaciones, había más que nada como axiomas, ¿no? Y entonces habría que hacer una obediencia de memoria, decir esto con esto es esto, pero nunca sabías para qué. Y en el mejor de los casos un docente te decía, no, porque esto les va a servir más adelante cuando sean grandes, cuando estén en la universidad. Y yo estudié arquitectura en un momento, entonces ahí descubrí que muchos estudios de matemáticas, de algoritmos, y no sé qué cosas que había estudiado en secundario sin entender nada, para qué,
resulta que ahí tenían una aplicación concreta. Yo decía, ¿por qué no me enseñaron esto en el secundario? Si me hubieran dicho, vos aprendés esto y de pronto podés construir una pared, o construir una casa, decís, bueno, caramba de utilidad, construir un puente. Entonces decís, fenómeno. Pero estudiarlo en abstracto, porque en algún momento te va a servir. Y si hubiera estudiado otra carrera, no me hubiera servido. Y de hecho, para esta carrera, para las artes, no me sirve. O tal vez sí, a un nivel más indirecto, ¿verdad? O porque yo lo quiera hacer entrar. Pero no necesito saber el coseno de pi para hacer cine. Aunque van a ver que alguna cosa de física, de la luz, etcétera, les va a servir. Bueno, nada. Eso. Estudien para ustedes, fórmense por ustedes. Aclara un poco las perspectivas. Gracias. Qué bueno. Aclara un poco los interrogantes acerca de cómo hacer o para qué hacer el trabajo práctico de la curiosidad como tarea. Es más que nada para descubrirlos a ustedes y para que ustedes vayan en ese camino, también empezando a descubrirse desde el audiovisual, porque pasa eso, no es solamente que aprendemos cómo hacer películas, nos vamos descubriendo como sujetos a través de esa confección de los films. Acá dicen varios, perfectamente, sí, profe, gracias, profe, súper entendido. O sea, se entiende, le habremos respondido a Germán, le habremos respondido a otras inquietudes. ¿Y qué inquietudes hay que no hayan sido respondidas, por favor? Profe, yo tengo una duda sobre el material de lectura, el campo ciego. Hay algunos términos específicos que estaba mirando ahora en clase en el escenario, encontré, y algunas cosas también busqué en Google y tampoco encontré, y nada, quería saber con eso que... Por ejemplo, hay una parte que habla de la mirada del avestruz o algo así. ¿De la mirada de qué? Se corta. Del avestruz, la mirada no decía la mirada. Eso lo vas a entender dentro. Sí, eso lo vas a entender dentro del mismo texto y además ahí sí, digamos, hablamos de esto. Ahí reunimos lo que habíamos planteado anteriormente. Me viene a atacar, pero ya la maté a la maldita. Disculpen. Al maldito bicho este que estaba por aquí. Finalmente. Finalmente, y miren con un resaltador, con lo que resalté para hacerles escuchar los audios a ustedes. Bueno, sirvió para algo. Justamente esto que estaban diciendo, ahora sí me puedo más concentrar, esto que estabas diciendo, Janina, justamente tiene que ver, reunimos la cuestión. La tarea que se les pide es que ustedes vean una película, que es la película Elephant, de Gus Van Sant, la que comentó Jazmín, y estaba en una de las películas, bueno, la que comentó el compañero que tenía dificultades con el subtítulo, una de las películas del grupo de películas que les dimos para que vieran, y lean el texto El campo ciego de Pascal Bonitzer, ¿sí? Un teórico que propone pensar de una manera muy atractiva, muy interesante, a la vez simple y compleja, porque son algunos conceptos simples, pero que abren muchas complejidades posibles de lecturas y sobre todo de utilización de los recursos. Ustedes van a... lo que aborda Pascal Bonitzer tiene que ver con lo que les expliqué hoy de el espacio en campo y el espacio fuera de campo, ¿no? Y lo que vos preguntás, Janina, ligada a los conceptos, vayan justamente al diccionario de Eduardo Russo. Ahí van a encontrar todos los conceptos específicos que van a encontrar en el texto. El texto de Eduardo Russo les va a servir para darle más claridad en el caso de necesidad. Y obviamente que cualquier duda que tienen al respecto la traen al práctico que van a tener la semana que viene y al teórico que van a tener dentro de 2 semanas. La tarea esta que les pedimos es articular, está perfectamente escrito y explicado en el video que van a ver después y en el blog. Exactamente en el blog, lo que tienen que hacer es articular
lo que ven en la película con lo que plantea Bonitzer y cruzarlos, pensarlos, discutirlos, dialogarlos. Y en ese sentido va a estar re bueno que ustedes ahí sí, que hagan reuniones virtuales y que discutan entre ustedes. No tienen que entregar ningún trabajo escrito, sino que todo lo que piensen, todo lo que sientan, todo lo que se les ocurra, todo lo que les dispare, el ver esta película y leer este texto y hacerlos colisionar y ver qué sucede. Obviamente anótenlo, regístrenlo, ténganlo en la memoria, porque son insumos que les van a servir. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos? Ese texto de Pascal Bonitzer es un trampolín hacia el primer trabajo filmado que ustedes van a hacer. Todo lo que estamos viendo desde el comienzo del año hasta acá, con esto que viene después y con lo que van a ver en el próximo práctico y en el próximo teórico, tienen que ver, son nutrientes para que ustedes puedan realizar el primer trabajo práctico que va a ser sobre encuadre. Entonces Bonitzer articula lo anterior, las pelis, con lo que sigue. Entonces, y piensen que es importante todo eso, las cosas que van a tener claras y las dudas también son importantes, porque muchas veces las dudas son las que vehiculizan resortes creativos para resolver instancias, y que esas dudas las van a saldar acá, en este espacio y en el espacio del práctico también. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de encuadre. ¿Qué es encuadrar? Yo estaba haciendo monigotadas, jugando un rato justamente con el encuadre, ¿no? Mientras hablaba del modo de ver y de cómo observar y generar nuevas miradas. Ahora tenemos celulares, cámaras, múltiples, lo que fuera, pero basta simplemente con hacer esto para poder mirar el mundo de otra manera. Cuando nosotros encuadramos el mundo que tenemos delante, es decir, le ponemos unos límites, encuadrar es limitar algo que está delante de ese encuadre gracias al marco de la cámara, la que fuera. En este caso, ¿cómo hacemos los realizadores y las realizadoras para cuando no tenemos una cámara en la mano, pero queremos ver el mundo encuadrado? Porque no se ve de la misma manera. Una de las maneras para aprender a filmar es hacer esto y mirar todo lo que me rodea con este encuadre, que a veces lo puedo cerrar más y hago un plano más cerradito, y a veces lo abro, que tengo que hacer así para hacer un plano más general. Pero entonces no es lo mismo encuadrar cerrando un ojo, ¿no? Como jugaba yo acá, jugaba con la remera del Padrino, o no es lo mismo encuadrar aquella etiqueta que está allá al fondo, naranjita, ¿no? en esa pared blanca que es la heladera. No es lo mismo si de pronto este encuadre es móvil y entonces vengo desde un espacio, un campo vacío y paso por esa naranjita y después entra un ojo y de pronto, ¿no? O de pronto se agranda el tamaño, o de pronto me alejo y me voy. Digamos, el encuadre móvil es una característica del cine, pero también el cine se hace con encuadres fijos. Cada una de ustedes y cada uno de ustedes están adentro de un encuadre, ¿sí? Y los vemos con diferentes tamaños de plano. Fíjense, por ejemplo, acá Guido está apoyadito en el límite inferior del encuadre y más chiquitito, ¿no? Un poco ahí, miren, me empato un poquito el tamaño de mi cabeza. Son tamaños relativos. Mi cabeza debe ser más o menos parecida como la de él, sin embargo, se agranda o se hace pequeñita, de acuerdo al encuadre, la distancia del objeto que me lo enmarca. El encuadrar es darle un límite a aquello que está delante y en nuestro caso para generar una imagen que es audiovisual. No solo encuadro una imagen, sino que encuadro un sonido. Hoy a la mañana, antes de arrancar las clases, pasó, yo decía, me salió así a la mañana, que no es un vendedor ambulante, sino un comprador ambulante. Seguro que ustedes conocen en sus ciudades, esos que pasan en los autos o en camionetas con un megáfono y dicen, compro cosas, compro heladera, compro cacharro, botella, calefones, ¿no? Bien, pasó, y seguro que esa escucha la tienen ustedes. Nosotros sabemos, sin verlos, a qué distancia de nosotros están, porque de pronto lo escuchamos recontrafuerte, casi súper saturado el sonido que nos revienta cuando está pasando adelante de nuestras casas. Pero de pronto viene un sonido que lo escuchamos de lejos, que viene chiquitito y se va agrandando, se agranda cuando está cerca de nuestras casas y se vuelve a ser pequeñito cuando se va alejando. Entonces nosotros sabemos si está acá al lado, acá cerca, si está en la esquina o está a 3 cuadras más allá o ya se fue a otro barrio. Eso es escucha. Entonces, encuadro visualmente, pero encuadro la escucha. Ustedes vieron
la clase de la presentación de las películas cuando aparece la película de Lucrecia Martel. ¿Se acuerdan la secuencia donde está Graciela Borges sirviendo? Vemos la mano de que está sirviendo una botella, con una botella de vino, está sirviendo las copas, y cómo empiezan a tintinear los diferentes vidrios y los choques del vidrio, vidrio contra vidrio, hielo contra vidrio, hielo con líquido contra vidrio, y no es porque lo vemos, es sobre todo porque lo escuchamos, y está valorizado, está encuadrado ese sonido, no está lejano aquello como el tren que está pasando allá a lo lejos, sino que está en primerísimo primer plano, incluso está muy estridente, en un momento hasta nos punza un poco las orejas y la sensibilidad. Es una manera de hacernos atentos, no solo de ojo, que va moviendo como arrastran las botellas y las sillas, sino de escucha. Nos hace atentos de ojo y de oídos ese comienzo de película, puesto en ese video que ustedes vieron maravillosamente por un montaje que hicieron Jopo y Teo, compañeros de la cátedra. Entonces, ¿se entiende de lo que vamos? Digamos, empezar a articular desde ese lugar. Entonces, todas las cosas que a ustedes les llaman la atención de las películas que ven, las escriben para ustedes, y en el trabajo de la curiosidad como tarea las señalan para aquellas que les parece particularmente destacables por alguna razón, las que fueran, ¿sí? Y pueden ser recursos del cine para construirlo, situaciones o sentidos que construyen, pero sobre todo lo que queremos es ver cómo construyen el sentido, cómo hace la película para que el compañero que dijo hoy se sentía incómodo por ver ese comienzo de esa película. Bueno, el sonido tendrá que ver, y piensen en eso, que la escucha, tener una buena escucha. Si ustedes escuchan a los guionistas, o seguramente Rosa en guión les dirá, los guionistas lo primero que nos dicen: los diálogos que escriben los guionistas son artificiales y en el cine suenan espantosos y no son creíbles. Entonces, un ejercicio que hace un guionista o un dialoguista es entrenar la escucha. Entonces está atento, está en una reunión familiar, cuando hacíamos reuniones familiares, ojo, o en una reunión virtual, y entonces escucha cómo habla, de qué manera habla, cómo hace las pausas o no hace pausas, si se alborotan las palabras o si de pronto alguien entre palabra y palabra deja un océano de silencio, cómo suenan los ruidos. Entonces, lo que hacen los guionistas es escuchar, espiar con el sonido las conversaciones ajenas. Cuando están en la cola de un lugar, cuando están en una situación familiar, en una situación ajena, en un café, en lo que fuera, a la distancia, escuchan y observan. Entonces un realizador, una realizadora, observa con el ojo, observa con la oreja. ¿Se entiende? Así es como se activan las sugerencias, los sentidos, la narración, el corazón y el intelecto en una película. Lucrecia Martel ha dicho en esta facultad, creo que yo se los dije o lo dije en algún video, que justamente lo dijo en esta facultad, y lo dijo en varios lugares, que ella construye sus relatos, sus películas, primero desde el sonido. Esa escena que vimos, que de las que estoy mencionando, del tintineo de las copas, ella primero la escribió desde esos ruidos, y después le puso la situación física, y después le puso los diálogos. Los ruidos, porque los ruidos, como en esa situación, narran y expresan un montón de cosas, algunas que se pueden decir con palabras y otras indecibles. Ese clima entre asfixiante y no, el cohete se llama La Ciénaga, ¿no? Pero pesado, tremendo, humano, que no le puedo poner las características, los adjetivos. Todo lo que ustedes han sentido cuando vieron ese fragmento o cuando vieron la película surge de la relación audiovisual entre los elementos que constituye cada uno de los planos y cada sucesión de planos que va formando de a poquito una película. Porque una película se hace de a cachitos, de aparte, salvo esa de Sokuro que mencioné hoy, que se hizo en un único plano. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes revisan las caritas de ustedes, cada uno tiene también un encuadre diferente, ¿no? Entonces, y están mirando para diferentes lugares, acá Camila está
tirada allá en el sillón, en un plano abierto, mirando hacia abajo, fuera del campo. Ahora nos mira y tira su mirada hacia acá, hacia nosotros, pero recién como ahora tiene la mirada hacia abajo, hacia afuera del campo, y uno dice, ¿qué estará mirando? ¿Estará mirando el celular? ¿Estará anotando fuera de campo lo que estamos diciendo? ¿O estará mirando un postre riquísimo que se va a comer ahora apenas cortamos la clase porque ya no da más del hambre? ¿Sí? No sabemos. Cualquiera de esas posibilidades es una película. O tal vez está mirando un animalito, o tal vez está mirando una persona, que capaz que hay alguien que está ahí a los pies de ella, que se acercó gateando, o se acercó que de una manera que nosotros no lo vemos. Son todas películas posibles, ¿verdad? O un monstruo, o un agujero negro, o el agujero de los dibujitos animados, esos que se arrojan y de pronto puede ser la cosa más decente o la cosa más cotidiana. Todo el mundo que nos rodea es plausible de ser convertido en una imagen audiovisual gracias a una mirada creadora a partir del ejercicio de la mirada y de la escucha. Así se construyen los realizadores y realizadoras que después construyen las películas. Y uno puede decir, ¿cuál es el huevo o la gallina? ¿Cuándo se construye el realizador? ¿Antes de hacer la película? ¿Después de hacer la película? ¿Cuándo uno es realizador o realizadora? Como hablábamos en las clases, y creo que es en la que ustedes van a ver, tiene que ver con la praxis. Partimos de la práctica concreta. La práctica concreta nos va construyendo, pero es la reflexión posterior a la práctica la que nos permite crecer. Entonces, tengan en cuenta que estos conceptos, el encuadre visual y el encuadre sonoro, el plano, un plano es un fragmento discontinuo, ¿no? Es una porción de espacio y tiempo que es discontinua, pero que los realizadores tratan de armar determinados artilugios para que un plano detrás del otro, arme una continuidad audiovisual que permita tener una experiencia fílmica al espectador, sea la película más clásica o sea la película más experimental. Se trabaja con planos visuales, con planos sonoros, con relaciones y articulaciones. Entonces el espacio en campo, el espacio fuera de campo y son todos recursos que a ustedes les va a servir además para hacer películas. Por eso es tan importante estos pasos iniciales que estamos dando. ¿Se entiende un poco de lo que estamos hablando? A mí me gusta mucho porque les veo sonreírse, les veo las caritas y les veo que están como enganchados. Así que, y ya es de tarde, y se hicieron las 10, tocan las campanas, escuchemos, porque es momento de cortar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Sí, profe, yo tengo una duda. Dale. ¿Cómo va? No me quedó muy bien claro el tema si todavía estamos a tiempo de cambiarnos de turno. Yo me anoté en el de la tarde porque es el único que tenía disponible, pero necesitaba cambiarme el de la mañana por temas laborales. Bueno, esas cuestiones, ustedes saben que la prioridad la tienen quienes trabajan. Esas cuestiones nos mandan, nosotros todavía podemos articular aquellas necesidades que hayan quedado en el tintero o que surjan ahí, ¿sí? Entonces, eso nos mandan esa inquietud. Escribinos al RILA Contacto o para tomarlo en cuenta y ver cómo se puede armar, o bien, cuando te encuentres en la comisión donde hayas quedado, si necesitas hacer el cambio, escribís a la comisión o a RILA Contacto, son las dos maneras para vehiculizar lo de los cambios de turno. Los cambios entre comisiones en el mismo turno. El cambio entre comisiones lo articulan la semana que viene directamente en los prácticos. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ¿les parece entonces que cerramos la clase acá? Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, Buenísimo. profe. Chao, gracias. Profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Disfruten mucho todo lo que hagan. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. La próxima contá todo sobre lo de Herzog. Dale. Ajá.